En la película Cadena de Favores, un profesor de estudios sociales plantea un desafío a sus alumnos en una de sus clases: que ellos creen algo que pueda cambiar el mundo. Trevor McKinney, uno de sus alumnos, incentivado por el desafío del profesor, crea un nuevo juego llamado La Cadena del Bien, en el que cada favor que alguien recibiera debiera retribuirlo a 3 personas. Sorprendentemente, la idea funciona, activando un movimiento multiplicador de transformaciones que lleva a varias personas a encontrar un nuevo sentido a sus vidas. Desde el día en que Dios dijo a Adán y Eva que sean fecundos, que se multipliquen y que llenaran la tierra, la multiplicación fue el secreto del crecimiento de la raza humana, hasta llegar a lo que hoy conocemos, una multitud con proporciones inmensas. Todo lo que está vivo y saludable debiera multiplicarse. Animales, plantas, personas, todo debe reproducirse. Y el mejor ejemplo de este principio multiplicador es el ministerio de Jesús. En primer lugar, el Señor Jesús invirtió su vida en sus 12 discípulos, quienes a su vez recibieron la misión de hacer discípulos a más personas, quienes también harían nuevos discípulos, y eso está en Mateo capítulo 28, 19 y 20. La gran comisión no es nada más que un llamado a la multiplicación continua. La iglesia debería ir a muchas naciones o grupos de personas con el fin de transmitir su fe. La mejor manera de hacerlo es plantar iglesias donde las personas sean instruidas, bautizadas y discipuladas. El Nuevo Testamento registra varias historias de creyentes que iban por todas partes multiplicando iglesias. Por otro lado, la Biblia es muy clara al decir que en aquellos días la iglesia se multiplicaba y se reunía en los hogares. Noten, cuando Lucas habla de que Pablo perseguía la iglesia, dice que lo hacía entrando de casa en casa, según Hechos capítulo 8, versículo 3. Asimismo, Pablo, doquiera que fuese, multiplicaba iglesias y discípulos. Pero noten, Pablo tenía la prioridad de invertir tiempo en multiplicar líderes, que a su vez formaran a otros. El principio de la multiplicación influye en todas las áreas de la iglesia. Así como el verdadero fruto de la manzana no es otra manzana, sino un nuevo árbol de manzano, así, el verdadero fruto de un grupo pequeño no es un cristiano más, sino un grupo pequeño más. El fruto verdadero de una iglesia es otra iglesia más. Y el fruto de un líder es otro líder más. Alguien dijo una vez que nosotros no necesitamos de un huevo de oro, más bien necesitamos de una gallina que ponga los huevos de oro. Y este principio lo entendió John Wesley, fundador del metodismo, porque él desarrolló un sistema multiplicador que ayudó a los nuevos miembros a desarrollarse con el fin de asumir posiciones de liderazgo en su movimiento. Recordemos, muchos de nuestros primeros pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día habían sido metodistas, entre ellos Elena de White. Ella entendió claramente que la Iglesia Adventista debiera ser un movimiento multiplicador de nuevos conversos y de nuevas iglesias. Ella dice: he sido instruida en el sentido de que no debemos tener gran ansiedad por agrupar demasiados intereses en la misma localidad, sino buscar puntos en otros distritos más aislados y trabajar en nuevos lugares. Las semillas de la verdad necesitan ser sembradas en centros que no fueron trabajados, porque desarrolla un espíritu misionero la obra en nuevas localidades. El egoísmo de mantener grandes grupos reunidos no es el plan del Señor. Evangelismo, página 47. Elena de White también se preocupó por multiplicar dirigentes que sean plantadores de iglesia. En lugar de usar a las mismas personas con el fin de abrir iglesia tras iglesia, ella sentía que las nuevas iglesias deberían suplir líderes para continuar el proceso. Ella dice: al establecerse iglesias,
se les debe presentar el hecho de que es de entre ellas que han de salir los hombres que deben llevar la verdad a otros y levantar nuevas iglesias, por lo que todos deben trabajar, cultivar al máximo posible los talentos que Dios les dio. Servicio Cristiano, página 61. Muchos líderes desean sinceramente un crecimiento saludable para sus iglesias, quieren verlas crecer, pero no consideran la multiplicación de líderes, de grupos pequeños y tampoco de nuevas iglesias. ¿Cuáles son algunas de las objeciones más comunes que se presentan para no multiplicar iglesias? En primer lugar, la mentalidad del cuanto mayor, mejor. Muchas personas se sienten cómodas en iglesias grandes, que tienen muchos ministerios, que tienen muchas dependencias, que tienen todas las comodidades del mundo. Pero qué equivocados que estamos. Porque por el contrario, iglesias nuevas y menores son más eficaces para la evangelización, están más dispuestas a salir y extender el reino de los cielos. En una iglesia grande, en una iglesia cómoda, las personas no tienen mucho deseo de salir de ella y por lo tanto prefieren quedarse donde están. En segundo lugar, la mentalidad de la dependencia pastoral. Miren ustedes, mucha gente razona de la siguiente manera. Si el pastor tiene más iglesias que atender, entonces no tendrá más tiempo para cuidar y atender de nosotros. Así que preferimos tener pocas iglesias para que el pastor nos visite de manera más frecuente. Elena de White dice que la dependencia pastoral es una evidencia de que esas iglesias no fueron discipuladas y que necesitan de una verdadera conversión. Sí, mis amados, porque un miembro que es un discípulo no espera que lo visiten, no espera que lo fortalezcan y lo animen. Él más bien se dedica a animar, a visitar y a fortalecer a los demás. En tercer lugar, la mentalidad de la revitalización de las agonizantes. Mucha gente que objeta el crecimiento de iglesias dice lo siguiente: la iglesia debiera concentrarse en rescatar a las iglesias que están muriendo antes de pensar en abrir otras nuevas. ¿Por qué debería abrir una nueva cuando hay muchas que están vacías, que están deficientes? Es cierto, es triste observar que hay muchas iglesias que fueron abiertas de una manera apresurada, de manera errada y tal vez en el lugar equivocado. O hay otras que son víctimas de un liderazgo rígido y de una herencia legalista que no permite su crecimiento. Sin embargo, salvar iglesias que están muriendo es mucho más difícil y costoso que crear una nueva iglesia. Una estrategia ideal sería unir ambos esfuerzos en forma simultánea. Mientras vamos abriendo obra nueva y plantando una iglesia nueva, vamos también atendiendo a la iglesia que está moribunda. Recuerden, plantar iglesias es un factor catalizador para renovar, para reavivar las iglesias ya existentes. La cuarta objeción para aquellos que no quieren plantar una nueva iglesia es el mito de lo ya alcanzado, de que el territorio ya está terminado. ¿Para dónde vamos a crecer si ya todo aquí conoce, todo está predicado? Pero recuerden, amables oyentes, aún queda mucha tierra por poseer, como dice la Escritura. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir plantando iglesias, porque es bíblico y porque es apoyado por el espíritu de profecía. Vamos a compartir algunas estrategias sugerentes para plantar nuevas iglesias. Una estrategia debería incluir por lo menos 6 ingredientes que responden a 6 preguntas básicas. La primera, ¿qué área está intentando alcanzar? Para ello tenemos que seleccionar la mejor localización disponible para plantar una nueva iglesia. Por eso es importante poner cuidado en el tamaño de la población donde se va a crear la nueva iglesia. El área donde vamos a abrir obra, ¿es un área que está creciendo o durante muchos años es la misma? ¿En qué dirección está creciendo la ciudad? Es importante tener en cuenta ese detalle demográfico. ¿Existen algunos terrenos disponibles en el área donde vamos a predicar que tienen una buena ubicación y un precio razonable?
Existe un núcleo de creyentes espiritualmente maduros que viven cerca donde vamos a plantar la iglesia para que posteriormente puedan apoyarla. Estos nuevos miembros están deseosos de abrir una nueva iglesia y ya tienen personas estudiando la Biblia. ¿Existe una iglesia madre cercana, dispuesta a apoyar y a financiar el proyecto? ¿Hace cuánto tiempo las personas que viven en la comunidad están viviendo en ese sector? Porque noten un dato muy interesante. Mientras más tiempo tenga la iglesia viviendo en una localidad, más resistente se vuelve a cambiar de hábitos y por ende más resistente al evangelio. En segundo lugar, la otra pregunta que debemos considerar es ¿qué tipo de personas necesitamos o debemos alcanzar? Hay que hacer un estudio demográfico, si es posible, de la población. ¿Cuál es la edad promedio de las personas? ¿Cuál es su situación sociocultural? La situación económica de los habitantes de ese sector. Otro punto importante a considerar es que si en ese sector existen iglesias evangélicas o de otra denominación que están en ese lugar. Porque todos sabemos que cuando en un lugar hay ya otras iglesias, pues eso es una señal de que el sector es receptivo al mensaje de salvación. ¿Cuáles son los problemas sociales que se manifiestan en esa área? ¿Cuáles son las necesidades básicas más apremiantes? Tal vez hay problemas de drogadicción, problemas de delincuencia, problemas de matrimonios deshechos o cualquier otro tipo de dificultades. Es muy importante considerarla. En tercer lugar, ¿quién o quiénes tomarán parte de este proyecto misionero? Es decir, ¿quiénes serán el equipo de pioneros evangelistas? Es muy importante porque una golondrina no hace verano. Y por más que un pastor o un hermano tenga mucho ímpetu en abrir obra, necesita un cuerpo, un núcleo de creyentes para que puedan estar con él. Esto será el núcleo de la futura iglesia. Familias voluntarias que viven cerca en la comunidad. Además, debe tenerse sumo cuidado de no perjudicar a una iglesia madre. Y noten esto, si la iglesia madre tiene alrededor de 100 miembros, no debiera quitársele más que el 15% de la feligresía total. Porque al retirarle mayor cantidad de miembros a esa iglesia de 100, podemos debilitarla. Y entonces haremos un mal en lugar de hacer un bien. Por eso es muy importante que la base o el núcleo para formar una nueva iglesia o para plantarla sea el grupo pequeño. Porque el grupo pequeño crea un fuerte sentido de identidad y de comunidad entre ellos. Y aun cuando ese grupo pequeño tenga que salir de una iglesia madre, ellos como mantienen la unidad, como mantienen ese espíritu de comunidad, pues eso les va a permitir subsistir a pesar de estar distantes de la iglesia madre. Y además el grupo pequeño permitirá asimilar y fortalecer a los nuevos creyentes que vayan entrando en la nueva iglesia. En cuarto lugar, ¿cómo va a preparar a la comunidad para que reciba el evangelio? Un acercamiento integral ideal es seguir el método de Jesucristo. Ustedes recuerdan, Jesucristo se acercaba a la gente como quien deseaba hacerles bien. Atendía sus necesidades, ganaba su amistad y una vez que la confianza era establecida, recién les predicaba. Por eso es muy importante antes de predicar en un nuevo terreno, hacer amigos, realizar actos de compasión y de bondad para compartir después las buenas nuevas. Es muy importante por eso realizar programas que atiendan las necesidades de las personas de la comunidad. Programas para el control del estrés, programas para la familia, programas para la salud, para cuidar a los hijos o para educar a los hijos, manualidades, etc. Todo este tipo de actividades despertarán la simpatía de la comunidad, eliminarán el prejuicio y proveerán contactos amistosos para futuro evangelismo. En quinto lugar, ¿cuál será el método de cosecha a usar y el proceso de discipulado para los nuevos miembros conversos? Como todos sabemos, es posible comenzar una nueva iglesia sin hacer una campaña de evangelismo.
simplemente trasplantando miembros, sacando de una iglesia y de otra, los traemos a un nuevo templo y allí formamos una nueva iglesia. Sin embargo, si el equipo de plantadores de la nueva iglesia no es intencional en la práctica del evangelismo, existe el riesgo que la nueva iglesia pierda su celo evangelizador. Por eso lo ideal al plantar una nueva iglesia es que surja como fruto de un evangelismo personal y directo de su núcleo. Dos cosas son necesarias para realizar evangelismo al plantar una nueva iglesia. Primero, necesitamos incluir una estrategia individual de evangelismo. Es decir, las personas del grupo pequeño base que va a plantar la iglesia necesita asumir un compromiso personal con la intención de alcanzar a las personas que viven en la comunidad donde se va a plantar la futura iglesia. Para ello, es preciso que los miembros del grupo pequeño posean una lista de oración intercesora, donde coloquen los nombres de las personas a quienes van a predicar. Además de esa lista, es importante el contacto personal, primeramente llevándole algún volante, alguna literatura, para posteriormente ofrecerle los estudios bíblicos. Segundo, elaborar una estrategia corporativa de evangelismo durante el primer año. Sabemos que el método tradicional que nuestra iglesia usa, el método de cosecha, es el evangelismo público. Pero la tragedia es que muchas iglesias usan este método como el momento para sembrar, para cosechar y para cultivar, en vez de usarlo solo como un instrumento de cosecha. Recuerden, el evangelismo es un proceso. La cosecha es parte de ese proceso solamente. Sexto lugar, ¿dónde debe reunirse la nueva iglesia? Una de las fases más críticas del proceso de plantación de una nueva iglesia es el momento de adquirir el terreno y posteriormente la construcción. El error más común es el intento de construir la iglesia antes del esfuerzo dedicado a la ganancia de las almas y a la edificación espiritual de la iglesia, tanto numéricamente como espiritualmente, como ya dijimos. Elena de White sugiere el momento de la construcción. Ella dice: cuando se despierta un interés en cualquier villa o ciudad, ese interés debe ser atendido. El lugar debe ser cabalmente trabajado hasta que se levante una humilde casa de culto como señal, un instrumento del sábado de Dios, una luz en medio de las tinieblas morales. El Evangelismo, página 376. Para Elena de White, al iniciar la obra en un campo nuevo y reunir un grupo, debemos consagrar primero los miembros a Dios y después los animamos a unirse con nosotros en construir una humilde casa de culto. Solo después, cuando la iglesia esté terminada y es consagrada al Señor, iremos adelante a otros campos de labor. En conclusión, la iglesia necesita ser revitalizada con el establecimiento del sistema de multiplicación de discípulos, multiplicación de líderes, multiplicación de grupos pequeños y plantar nuevas iglesias. Por eso, es preciso que en este tiempo del fin levantemos el estandarte de la verdad plantando nuevas iglesias, porque es el mejor método de crecimiento que existe bajo el cielo.